Punto número 3, elegir ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y esto es bien importante, por eso le puse elegir ser parte. Vale, primero que nada, vamos a recordar tantito que en el punto número 1 vimos que toda la autoridad está en Cristo. Y hay que elegir entregarnos a la autoridad de Cristo. Y luego nos da información bien clara donde dice en el punto 2 que Él es la cabeza de la iglesia. Y luego está siguiendo parte de un simbolismo diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en esto nos vamos a enfocar. Versículo 23, antes de la primer coma, dice, la cual es su cuerpo. Entonces, primero que nada, vamos a recordar algo que ya he dicho mucho, y si no lo has escuchado, pues aquí lo vas a escuchar por primera vez tal vez. La iglesia no es el lugar físico. No estamos hablando nada físico, sino que estamos hablando de personas. La palabra iglesia viene de congregación. Entonces, en la congregación, todos juntos, en todo el mundo, formamos la iglesia. Ahora vamos a estar hablando de iglesia en general. No confundamos esto. Ya se hizo dos términos. La iglesia es todos los creyentes. De eso vamos a estar hablando. Porque después tenemos la iglesia local. Y ahí es más específico. ¿Por qué digo que ese es más específico? Porque en iglesia local vamos a estar hablando que la iglesia establece normas de hombre para tener ciertas costumbres, estándares, sobre todo un formato de convivencia, un formato de las cosas, vamos a decir, que siguen un programa. ¿A qué me refiero? Sí, a que la iglesia agarra un programa, se acostumbra a un programa, a una forma, para darle, digamos, su carácter de acuerdo a la forma de la gente que es. Entonces, cuando la iglesia, pues son grupos, iglesia más pequeña, y son lugares más pobres, pues tienen un cierto estilo, ¿no? La iglesia un poquito más anticuadas, lugares físicos más formales, igual en unas iglesias se visten de una forma muy formal, en otras hasta usan, ya se me olvidó cómo se llama, el velo, usan el velo. Entonces, todo esto, pues sí, está bien, pero no son la ley. Cuidadillo, que ya habíamos hablado que hay muchos legalismos y muchos mandamientos de hombre, ya lo hablamos en el punto, de hecho un poquito en el punto anterior y también en el primer punto. Pero no vamos a hablar de nada de eso, de patrones ni nada, vamos a hablar de lo importante. ¿A qué voy con todo esto? Es que si en un lugar se establecen ciertos estándares, traten de seguirlos para ser parte de la iglesia, pero eso no es importante, eso no te hace espiritual. Si no te gustan esos patrones, puedes buscar otra iglesia más adecuada a tu gusto. Sin embargo, todo puedes ignorar cuando realmente el pastor sí estudia la Biblia y la enseña. Eso es un detalle que no en muchos lugares hay. De hecho, muchos pastores, y lo digo como con un poquito de incomodidad, muchos pastores estudian en un seminario, se les da un entrenamiento, todo está muy padre, pero no aprenden a estudiar la Biblia.
Entonces, ¿cómo van a hacer que realmente el corazón de la gente, de la iglesia, de esa iglesia local, sea mejor que el pastor? No se puede. Por lo tanto, el estándar es igualar al pastor. Entonces, uno de los detalles que quiero mencionar a considerar es que la mayoría de los pastores hacen si es difícil lo que ellos hacen porque hacen un tema, desarrollan un tema que ellos piensan de acuerdo a lo que ellos han crecido y toman puntos de la Biblia para apoyarse. Y eso es muy cansado, porque eso no es estudiar la Biblia, eso es crear contenido para exponerlo cada domingo, apoyado por Dios. De alguna forma trae algo de palabra de Dios, pero yo lo he comprobado que casi todas estas iglesias, y ponle la denominación que quieras, también bautistas, también presbiterianos, metodistas, pentecosteses, evangélicos, el que sea que siga a Cristo, la mayoría no está estudiando la Biblia y por lo tanto su conocimiento se queda un poquito pues mal. Y pueden tener doctorados, yo he escuchado doctorados, bueno, personas con doctorado que saben lo que un discipulado uno sabe, que el discipulado uno solamente es para aprender a hacer liderazgo. Y no es un líder, es un aprendiz. En el discipulado uno que nosotros estaremos compartiendo más adelante. Entonces, estoy haciendo un paréntesis bien importante porque cuando no se hace ese estudio se establecen muchos criterios carnales, es decir, humanos, basados en no, pues es que lo creemos porque aquí dice la Biblia. Y no se estudia todos los contextos, toda la historia concreta y se saca la doctrina y se puede hacer una aplicación real. Y entonces están manejando con cositas aquí, cositas allá. Son buenos, pero hay niveles. Ese es el detalle importante. La iglesia, hay niveles, hay denominaciones que yo no he visto que realmente tenga desarrolladores de liderazgos, pero un liderazgo completo en donde el líder estudia la palabra, la enseña, primero la vive, la enseña y también puede entrenar a otros a hacer lo mismo. Como Pablo, que también lo muestra con Timoteo y con Tito, nos deja una estructura doctrinal bien cañón para desarrollo de líderes para un seminario. Y muchos seminarios no pueden cumplir con lo que está establecido en la Biblia. No que sean malos, es que no pueden cumplirlo porque han establecido patrones más humanos que bíblicos. Y al final de cuentas, tenemos pues buenas actividades, son buenos. Jamás negaré eso. Pero lamentablemente debido a eso, y esto me lo han dicho varios seminaristas, o ya pastores ya con más de 3, 5 años de experiencia, graduados. Y ellos mismos me dicen, una vez que sales graduado, es igual que la ingeniería, no se sabe nada, todo se llega a la iglesia a aprenderlo. Y eso es cierto. Cuando yo me gradué de la ingeniería, sabíamos muchas cosas teóricas que no usamos un chorro de cálculos que no se usan más que en investigación, pero ya esos son postdoctorados y cosas que realmente no se aplican. Llegas a la industria y tienes que aprender todo lo tienes que aprender porque todo es sistemático, político, práctico y hay muchas metodologías que vas adquiriendo y aprendiendo y te das cuenta y siempre es así y Dios lo establece también que lo teórico
es una parte, pero es una parte bien importante. Bueno, con Dios está muy cañón, porque Dios manda a la iglesia entrenar a estos líderes, y lo que van a hacer las iglesias es mandarlo a un seminario. No los entrenan ellos. Están pagando para que otro los entrene. Y el trabajo de la iglesia solo es tener una reunión, pasarla bien, tener una exposición de la palabra. Y ahí, entonces por eso quería tocar este tema. Va a haber muchos detallitos en este tema, no le voy a dar tanta vuelta porque hay mucha información. Hablando de la iglesia, es un, ¿cómo decirlo? Es toda un área muy, mucha información que se tiene que entender. Pero voy a tratar de llevarlo a lo más mínimo, pero empiezo con esto. No es para atacar a los pastores ni a las iglesias, sino para empezar a despertar a los creyentes a que realmente busquen de todo corazón a Dios y no solo estén buscando el ser buenas personas, el tener bienes materiales, el tener una vida buena, pero para Dios es una mediocridad. Entonces, con esto en mente, que la iglesia de Dios, con esto en mente, que no está siendo efectiva, es con el que quiero realmente avanzar el tema, porque es elegir ser parte del cuerpo. Entonces muchos van a decir, yo soy miembro de la iglesia, yo pasé al frente y dije, me comprometo a ser miembro de la iglesia. Y llegan, solo están los domingos, diezman y dan un poco de ofrenda. Pero realmente al final de cuentas es o las obras o un estilo de vida para mostrar y justificar que son buenas personas, queriendo ganar por obras, merecerse el cielo, merecer el favor de Dios, pero no tienen realmente parte en el cuerpo de la iglesia. Y lamentablemente hay iglesias completas con este problema. Por eso estoy hablando de que es bueno la iglesia, es bueno y necesario ir a la iglesia. Y hay etapas, ya le dije, hay iglesias que tienen cierto tipo de nivel. Por ejemplo, hay unas iglesias que solamente puede aceptar a cristianos de kinder y cristianos para que nazcan. Los que van a ser bebés y kinder. Lamentablemente es así y muchos se pueden ofender, pero esa es la realidad. Son el kinder. Hay otras que ya llegan a la primaria. Y buenas iglesias, no con buenos números, pero sí buenas. Bueno, unas sí pueden ser con buenos números, otras no. Buenas iglesias están llegando a la prepa para que, si quieren estudiar la carrera, mandarlos a un seminario. Y está bien. Lo ideal es que la misma iglesia tenga su seminario o su central de entrenamiento. Eso es lo más ideal. Pero bueno, vámonos. Estoy tocando los problemas de la iglesia con el cuerpo de una forma general para establecer la gravedad. Y ahora vamos a ir a aterrizarla adentro de una iglesia ya más local. Ya sin dar énfasis en estos problemas legalismos y estos falta de entrenamientos. Y ahora vamos a ver que dentro de cada cristiano pues hay etapas de crecimiento y hay niveles. Así es. Hay niveles. No que uno sea más importante que otro. Pero mismo Jesús dijo, el que me hace algo a mí, el que me hace algo a un niño pequeño, un vaso de agua, por tanto es discípulo, lo hace a mí
y recompensa de discípulo tendrá. Entonces ahí establece que hay recompensa para los niños, para los bebés, pero también hay recompensa para los líderes. Y no estoy diciendo que con esto nomás diezmes a misioneros y ofrendes a los pastores y misioneros y a nadie más. No, al contrario. Me refiero a que tú, creyente, si quieres tener la recompensa completa, tienes que ser parte del cuerpo. Y para ser parte del cuerpo, pues sí, obviamente primero tienes que establecerte en el grupo. Y una vez que te estableces, puedes crecer, ser entrenado, ser capacitado, puedes ser a lo mejor discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, hasta ser misionero, depende también de tu llamado. Esto es bien interesante porque no todos son llamados a ser misioneros y no todos son llamados a ser pastores de tiempo completo. Sin embargo, sí son llamados a crecer a la altura de la plenitud de Cristo. Es decir, tú, aunque no te vayas a ser misionero a otro país, tienes la misión aquí. Por lo tanto, también eres un misionero local. Pero este es el nivel más alto. ¿Vale? Ser pastor y misionero son los niveles más altos. Ahí empezamos a bajar. Hay líderes y maestros que enseñan, que predican, no de tiempo completo, pero siempre están listos y dispuestos a participar. De ahí están los que están siempre apoyando y sirviendo en cualquier cosa que puedan, pero pues no saben compartir un mensaje, la palabra, una predicación. Pero a lo mejor saben impartir un discipulado, una clase. Ahí entran otro nivel que son los jóvenes. Yo los veo así. Los niños son los que solamente están recibiendo palabra de Dios, están sentados y realmente pues no pueden hacer mucho por la iglesia. Sí diezman, sí oran y están en la lectura, pero realmente no pueden dar ni siquiera una clase y si la dan, pues se dan de golpes muy fuerte porque los niños son, son niños y apenas están aprendiendo. Casi no hay vivencias de la palabra de Dios de ellos. Uno que otro sí, y lo mejor para los niños es invitar al grupo donde te reúnas. Es algo muy bueno. O sea, tu parte, primero que nada, estamos hablando de creyentes. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón y no sabes qué va a pasar con tu vida eterna después de la muerte, pues mándame un mensajito y te comparto esto porque es bien, bien necesario. El punto principal para ser parte de la iglesia. Una vez que recibes a Cristo, ya eres parte de la iglesia. Lo que sigue es ya formar parte de la iglesia, no solamente como un niño, sino como un joven activo. Los niños son los que llegan y se sientan y se van. Unos sí diezman, otros no. Y de esto hay creyentes que duran 30 años en una iglesia y siguen siendo niños. Entonces, si tú tienes más de un año en una iglesia y eres un niño espiritual que solamente está sentado, no puedes decir que eres parte de la iglesia. Solamente eres una persona que está siendo un espectador dentro de la iglesia. Si tú te estás entrenando y no estás haciendo nada, quizá porque caíste en pecado o algún problema, cualquier cosa, no pasa nada. Tienes que levantarte y empezar a activarte y dejar de ser niño, dejar solamente de recibir palabras, sino buscar ser entrenado, buscar capacitarte y con eso empieza el discipulado 1. En el discipulado 1 lo llevamos para capacitarnos, para aprender a ser líderes, aprender a obedecer a Dios en todo. Y esto nos puede llevar a la etapa de activarnos
lo que yo llamo la fuerza de la iglesia, que son los jóvenes espirituales, y estos lo más poderoso que pueden hacer, que es bien de bendición, es no solo invitar, sino también estar haciendo movimientos para invitar, pero evangelizándolos, buscar evangelizar y empezar a aprender a discipular. Este es el primer paso de la juventud. Y luego, de ahí, empiezan al discipulado 2 y varias áreas donde llevan el estudio bíblico, la exposición de la Biblia, varias cosas así, que esto nos va a permitir hacer jóvenes adultos, que ya estás entre las dos etapas, estás creciendo y aprendiendo a ser un adulto, para también desarrollar a otros. Pero ya es cuando llegas a la etapa de adulto, cuando ya tienes un creyente, lo que se puede decir, los ancianos, que realmente para no decirlo de anciano, que mucha gente dice, no, no quiero ser viejo, que no tiene nada que ver eso, sino con el nivel de conocimiento del uso de la palabra, que eso es lo más padre, el uso de la palabra para sus vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que estas son personas que ya están más entrenadas, capacitadas para enseñar la palabra, para enseñar a otros. Aunque no sean pastores y maestros, son ancianos, pueden dar excelente consejería, tienen muchas experiencias con Dios, muchas vivencias, y estas son las etapas, porque la principal razón de ser de la iglesia es la de edificar al cuerpo de Cristo, cosa que vamos a ver en el capítulo 4, ya vamos a ver todos estos detalles de un creyente adulto. Entonces, ya dije, la gravedad que tienen las iglesias en este momento, que no se pueden comparar a lo que hacía Pablo. Los únicos que pueden hacer lo que hace Pablo son los seminarios y unas cuantas iglesias. En todo el mundo son contadas las iglesias. Yo conozco pocas, de hecho menos de 100. Yo conozco pocas. Posiblemente hay más, gracias a Dios que hay más, esperemos que sí. Porque esto es algo que debe ser implementado en muchas iglesias, en muchas denominaciones. Y por eso hay tanto falta de conocimiento y de duda, porque hay temas donde están hablando con un chavito, y bueno, ya no es tan chavo, ya pasó tiempo de eso, y me acuerdo cuánto tiempo, pero este chavo decía, es que hay dos ramas en los creyentes cristianos, los que creen que la salvación se pierde y los que no. Y él, como queriendo ser seguro, pues no podía asegurar lo que estaba diciendo. Y sale otro líder que ya era considerado pastor, que también no tenía mucho conocimiento. Dice, pues nadie sabe. Cuando dices nadie sabe, yo digo, ¿cómo que nadie sabe? Entonces, ¿no se está estudiando la Biblia? Es que unos sí creen y otros no. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia tiene que tener la respuesta. Entonces, cuando tú estudias bien la Biblia, hay tantos detalles que puedes definir, ¿sabes qué? Primero que nada, ellos, aunque son líderes, tienen, primero que nada, puedes ver el nivel espiritual que tienen, que era de líderes joven. Uno era joven y otro era joven adulto. El que era pastor era joven adulto y que le faltaba mucha. No le faltaba corazón a ninguno de los dos, le estaban dando con todo su corazón, lo que es lo principal. Excelente. Pero ahora les falta que ese corazón lo lleven a estudiar la Biblia, para conocer a Dios y que Dios pues les revele todo el conocimiento que realmente deben de saber. Ahora, ninguno de los dos pudo asegurar con la Biblia el punto realmente cuál era. ¿Qué estaban diciendo los dos? Que era lo que decía el pastor. No, es que mi pastor nos enseñó esto. Y ahí es cuando digo, uy, falla completa y grave. O sea, sí está muy interesante y es muy bueno estar pasando tiempo con un pastor que sí sabe y que te enseña, pero también es necesario
que las cosas más básicas como esa sean estudiadas, y más cuando tú eres un líder. ¿Cómo puedes enseñar a este otro líder la salvación que Dios establece? Porque ya está establecido en la Biblia. Y ahí es cuando te das cuenta quién sí estudia la Biblia, quién no la estudia y quién le falta más estudiarla. Por eso hay niveles. Entonces, en primer reto es, ¿qué nivel puedes brindar o estás para servir a la iglesia, el cuerpo de Cristo? Porque estamos hablando que en el punto 3 elegir ser parte del cuerpo de Cristo en la iglesia, eres parte, pero ¿haciendo qué? ¿Siendo una estatua sentada en la banca? ¿O estás activo haciendo algo? Entonces es bien importante checar cada detalle. Quiero leer Romanos 12, 4 al 5, que dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así es, somos muchos los miembros, pero debemos estar activos, tener una función. Eso es el principal punto. Entonces, primer parte del reto. ¿Tienes función o no estás funcionando en la iglesia? Porque puedes decir, yo me estoy yendo los domingos temprano, puntual, y estoy sentadito ahí en mi banca y no hago nada porque no tengo función, no estoy funcionando. Y ahí tenemos un problema grave. Tienes que estar funcionando, tienes que estar activo. Ahora, voy a leer otro versículo que dice 1 Corintios 12, 18 a 20. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, segunda parte. Necesitas ser guiado por la palabra de Dios, por la guía del Espíritu Santo, para colocarte en el lugar que Él quiere. Y no estoy hablando en la silla, estoy hablando de que hay diferentes áreas en la iglesia, por ejemplo, el grupo de alabanza, los evangelistas, los pastores, los maestros de niños, los áreas de jóvenes, y hay varias áreas entre los jóvenes como pastor de intermedios, pastor de jóvenes, de preparatoria, pastor de universitarios y profesionistas. Y luego hay más áreas, y son los los que están haciendo las misiones temporales o los viajes rápidos o los proyectos a corto plazo. Entonces hay muchas cosas en la Biblia que nos pueden enseñar a nosotros a ver nuestros dones y nuestros talentos. Y si tú no sabes nada de tus dones y tus talentos, debes empezar a participar en varias cosas, no para quedarte, sino para ver dónde perteneces. ¿Por qué? Porque si tú eres nuevo, pues tienes que aprender que tienes dones y ver dónde puedes desarrollarlos. Ahí es donde te tienes que ubicar. Que si tú eres nuevo y ya recibiste a Cristo, necesitas discipularte. Es lo primer punto que tenemos que llevar para poder empezar a crecer y también llevar lo que es aprender a invitar y a evangelizar. Son las básicas de cualquier creyente para empezar a activarse. Y estamos hablando para pasar de la niñez a ser un joven que puede empezar a servir a Dios en cosas más dadas al crecimiento real de un creyente. Que lamentablemente conozco muchos jóvenes en muchas iglesias, hablando de jóvenes creyentes, estoy hablando de cantidades grandes de números de jóvenes creyentes que están bien apagados porque no están bien con Dios, le entraron a servir a Dios y esto es una guerra, vienen pruebas y devastado. Entonces está tremendo porque dentro de la iglesia tienes
un problema cuando empiezas a que serviste y caíste. Entonces ya tenemos que sí son miembros de la iglesia, pero son los miembros que ya están alejados, los miembros caídos. Y hay otro tipo de miembros que son los que sí asisten a la iglesia y viven en pecado, que es igual a no estar yendo a la iglesia. Y para este punto importante, checa lo que dice 1 Corintios 6, 15 y 16. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. En ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo es un cuerpo con ella? Perdón. Porque dice, los dos serán una sola carne. Y cuidado, porque hay una doctrina que habla de la ramera, que creo que hace una especie de referencia. En lo físico, está hablando de algo físico, pero haciendo referencia también con lo espiritual, de que no vas a unir tu cuerpo con una ramera. Y esto nos está hablando de un peligro fuerte, de que estamos dados al pecado. No necesariamente tiene que ser sexual. Pero es un punto bien importante y hablo de esto mismo. Hey, si ya estabas siendo parte del cuerpo de Cristo, o si sigues asistiendo, o ya no asistes porque vives en pecado, pues ya hay un problema bien grave, porque ya te estás haciendo prácticamente parte del cuerpo de una ramera, como si fueras de la iglesia del diablo y empiezas a servir al diablo. Dices, ¿cómo estoy sirviendo al diablo si no hago nada? Exacto. Es lo que quiere Satanás, que no estés haciendo nada. Y ahí es cuando vamos a ir perdiendo. Entonces, ya hablé de los problemas graves que tiene la iglesia, pero también ya estoy hablando de los problemas que tenemos nosotros como iglesia, porque siendo iglesia, nosotros como personas, podemos estar siendo parte de un cuerpo que se va al pecado, dejando el cuerpo de Cristo, que ya esto es algo delicado. O sea, esto realmente es de gravedad. No puedes dejar el cuerpo de Cristo para unirte con una ramera. Por eso mismo Jesús dice, prefiero quitar el ojo para entrar al reino de los cielos. O sea, está hablando de que todavía es mejor perder un miembro que todo el cuerpo ser echado. Pero qué triste que siendo ya miembro del cuerpo de Cristo, prefieras unirte al cuerpo de una ramera, que esto habla de buscar el placer antes de la gloria eterna. Y esto es grave porque, aunque digas, son 70 años de diversión y de gozo en la tierra, y no tengas ningún efecto secundario, porque todo esto siempre tiene un costo muy grave. El pecado siempre traerá un costo aquí en la tierra para los creyentes. Pero más triste es acabar tu vida y llegar al cielo para ver todo lo que Dios te tenía, que era de lo mejor y eterno, para solo recibir vergüenza y pérdida de recompensa. Y además, y es en serio, esto lo sabe todo el mundo, entre más pecas, más vives en vergüenza. Sin embargo, para ver todo el poder completo de Dios, que es lo que estamos viendo, este estudio número 9 es elegir el poder completo de Cristo en la congregación. Entonces, si tú estás apartado de una iglesia, sea por lo que sea, si te hicieron sufrir mucho congregaciones y denominaciones,
Hay grupos pequeños que ni siquiera se llaman iglesias, que sí lo son, pero como son pequeñas, les llaman misiones. Al final de cuentas es la iglesia. Puedes buscar una misioncita donde hay poca gente, entre menos gente, menos problemas. Pero lo más padre que puedes hacer para tu vida, lo más bonito y lo mejor es, primero que nada, regresar a una relación con Dios. Y luego que Él te ponga en ese grupo de personas que te van a apoyar y te van a amar a pesar de cualquier pasado que tengas. Y te van a poder ayudar a crecer. Y eso en toda área. Entonces, ahí vas a empezar a desarrollar tus dones. Así que ya llego al reto final. Y ya lo había mencionado, pero ahora lo voy a mezclar para que sea reto final. ¿Estás activo? ¿Estás siendo funcional en la iglesia? ¿O te dices ser parte de la iglesia porque eres un simple espectador? ¿Que no le fallas al equipo? ¿O ya estás apoyando a algún líder en algún ministerio para desarrollar tus dones y talentos, para aprender cuáles son todos tus mejores potenciales y llevarlos a tu propio ministerio para alabar a Dios, para servirle, para estar no solo siendo funcional, sino siendo parte del cuerpo, pero parte activa, y no solamente parte activa, sino parte honoraria, la parte que se va a llevar la gloria, o vas a ser de la parte que se va a llevar la vergüenza porque no usó sus dones y talentos. Entonces, así, aquí les dejo el punto 3 y ese reto que está fuerte porque ahí estamos hablando del poder de Dios, y para no desconectarlo, ahí en el servicio, usando tus dones y talentos, vas a ver el poder de Dios en tu vida al máximo nivel. Esto no se trata de si voy a la iglesia los domingos o no voy a la iglesia. No, esto se trata de más que ir a una iglesia, tienes que ser parte activa usando todo tu ser para la gloria de Dios. Vale, pasamos al punto número 4.